jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo se escucha el audio? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen un poco la demora, pero estaban haciendo algunas otras actividades. Bien, vamos a repasar qué hemos hecho la anterior clase. Hemos visto cómo trabaja una viga C, que es básicamente la misma teoría de una viga T, ¿no? Lamentablemente no hemos tenido un buen objetivo, pero ha servido para también ver que se puede obtener mayores momentos utilizando estas extensiones, ¿no? En una viga T. En realidad, les había dicho que en una viga T o una viga L, ¿no? Las extensiones son las que ayudan a aumentar la compresión del concreto. Vean ustedes, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una viga, vamos a llamar una viga I, cuando tenemos una viga I, si se fijan ustedes, podríamos tomar tal vez como si fuera una viga rectangular, pero sabemos que estos espacios, estas áreas, no trabajan mucho, ¿no? Porque generalmente nosotros podemos decir que la línea neutra está por acá, o en el otro caso, por acá, en el momento negativo. Pues acá siempre tenemos un mayor área de compresión, ya sea arriba o ya sea abajo, dependiendo de los momentos. Entonces, estas geometrías son muy convenientes porque nos ahorran bastante volumen de hormigón, ¿no? El peso propio disminuye y son más efectivos. Entonces, verán ustedes que debemos utilizar también este tipo de vigas. Ahora bien, también quería explicar algo que en los entrepisos, en un entrepiso, por ejemplo así, y si le hacemos un corte ¿qué es esto? Este parece una viga T, pero en realidad es una losa con vigas. Esta es parte de la losa. Y esta es la viga donde se apoya la losa. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros consideramos que esto se ha construido monolíticamente, ¿no? Entonces acá tenemos como una viga T donde básicamente la viga puede trabajar con todo esto, con parte de la losa más. Entonces, aquí estamos ayudando mucho. Si construimos monolíticamente, la losa con la viga trabajan en conjunto. Bueno, y la viga puede resistir más porque puede trabajar como una viga T, ¿no es cierto? Pero solamente esto para momento positivo. Para momento negativo no ayuda, ¿no es cierto? No ayuda para nada. Entonces, por eso es que a veces también se puede hacer una viga invertida, ¿no? Si es que se puede hacer una viga invertida,
del otro lado, ¿no? Sí. Bueno, ya no voy a dibujar, pero les voy a explicar que también a veces existen así una viga invertida de esta forma. Sí. Si le damos la vuelta, podemos obtener también esos resultados. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios más adelante, pero yo quiero entrar a un tema también importante, que sería las vigas se llaman vigas con refuerzo en compresión. Esto también se llama doble armado. Este tema consiste en tomar en cuenta otro refuerzo del acero, pero en la zona de compresión. Hagamos un esquema aquí, así. Supongamos que yo tengo aquí una viga B por H, ¿sí? Y en momento positivo, yo le pongo aquí un área de acero, tal vez así. Bueno, tiene que ser un armado simétrico, ¿no? Entonces, aquí pondremosle unas 5 varillas, así. Ese sería el área de acero en tracción. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo en la parte superior otras 3 varillas y le voy a llamar el área de acero en compresión? Pues de luego que el estribo va a venir por ahí. Digamos así, con sus ganchitos ahí. Fíjense, tengo una viga con un refuerzo de acero en compresión. Suponemos que la línea neutra está pasando por acá. Por ahí. Si esta es la línea neutra. Entonces, vamos a suponer que todo esto se comprime, ¿sí? Y esto se tracciona. Entonces, esta parte de la tracción no lo tomamos en cuenta, pero aquí vean ustedes, aquí tenemos la compresión del concreto más estas varillas de refuerzo en compresión. Entonces, vamos a definir aquí como A'S el área de acero en compresión. Entonces, como sabemos que el concreto, siempre estamos limitados en ver que el concreto no debe pasar de un límite. Entonces, para mejorar el momento resistente, lo que podemos hacer es ayudar con estas varillas de compresión, ayudar a la compresión del concreto. Así vamos a conseguir mejores momentos. O en otras palabras, cuando tengo un momento grande y no alcanza en la tabla, entonces lo que yo tendría que hacer es o aumentar la sección o poner refuerzo en compresión.
¿Se acuerdan? Entonces, en el caso, por ejemplo, que tuviéramos acá, vamos a hacer en las tablas, fíjense, habíamos visto que en esas tablas, supongamos que nosotros no, nos pasamos del límite, ¿no? Nos toca aquí, entonces aquí ya básicamente estamos fuera. Lo que podemos hacer es, o aumentamos la sección para, o ponemos doblemente armado. Entonces sería ese el caso para mejorar el momento resistente. Además que ustedes han visto que nosotros necesitamos siempre colocar a veces aquí dos varillas de acero que sirven como área de montaje. Entonces, estas varillas de acero de alguna manera pueden ayudar también a la compresión. O sea, quiere decir que el concreto ya no va a estar solo, sino va a tener la ayuda de algún área de acero en compresión. Pues vamos a analizar esto con la misma teoría que sabemos en el método elástico. Entonces, lo que voy a hacer es prolongar esto acá. ¿Sí? Ahí. Y vamos a prolongar esto de acá, sí. Un poquito más arriba. Está chueco. Ahí. Miren, estoy prolongando líneas. A ver, así. Y vamos a ver cómo se analiza, cómo sería el diagrama de esfuerzos en esta situación. Tenemos acá el diagrama de esfuerzos, supongamos que sea esto así, hasta acá. La línea tiene que pasar por aquí. Y así. Este sería el diagrama de esfuerzos, ¿no? Donde acá tenemos, nos falta prolongar esto también. Tenemos que prolongar esta línea, el centroide también. Ahí. Debo dejar aclarado que estas varillas tienen su centroide ahí, ¿no? Igual que acá, está por el centroide. Bueno, esta parte no se toma en cuenta. Lo retiramos, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta solamente aquí el acero, la fuerza del acero en tracción. Sí. Y el acero en compresión estaría acá. Y las fuerzas de compresión del concreto la vamos a manejar así. 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 Estas son las fuercitas de compresión del concreto.
donde esto va a ser FC. Esta línea de acá va a ser borrando esto. Esto va a ser KD. Y esta otra, esto va a aparecer, esto lo vamos a llamar D'. D'. Sí. Bien, entonces, acá tenemos una fuerza, que sería, la fuerza de tracción sería AS por FS. Aquí tuviéramos ahora una fuerza que aparece recién, que sería A'S por F'S. Y la fuerza del concreto estuviera más o menos por acá. Y aquí hay otra fuerza. Y esta fuerza sería el C', que sería igual a U medio de FC por KD y por B. Ya conocemos. Miren, ahora aparecen tres fuerzas. Esta fuerza estaría situada más o menos, si posamos esto un poco, estaría situada a un... Esto estaría a KD tercios. La fuerza de compresión del concreto, su resultante está ubicada a KD tercios. Esto, ustedes saben que es D'. El centroide de los aceros, aquí también lo vamos a poner D'. ¿Sí? Entonces vamos a introducir D' como la distancia del centroide de A'S hasta la última fibra en compresión del concreto, ¿no? Ese sería D', la distancia del centroide de los aceros en compresión hasta la última fibra. Yo lo he marcado así porque A'S es el refuerzo en compresión. Y F'S, cuando tiene aquí un apóstrofe, sería el esfuerzo del acero en compresión. Bien, entonces hemos introducido una fuerza más. ¿Ya? Una fuerza más. ¿Cómo sería la ecuación del equilibrio de fuerzas? ¿Cómo podemos escribir la ecuación? ¿Cómo podemos escribir esto? Podemos decir que fuerzas horizontales igual a 0, o podemos decir que el esfuerzo de tracción tiene que ser igual al esfuerzo de compresión. Sería un medio de FC por KD y por B más A'S por F'S. En otras palabras, este sería la fuerza de tracción, así. Este sería la fuerza de compresión del concreto,
y esta sería la fuerza de compresión del acero. Entonces, miren, así se hace. T quiere decir tracción, C quiere decir compresión, ¿no? Compresión del concreto. Esta sería la famosa ecuación de equilibrio que vamos a utilizar. Así. Pero tenemos que decir que F'S tendría que ser siempre, debería ser siempre menor o igual a Fs. O sea, quiere decir que el acero también puede trabajar igual que en la tracción, pero no más que este esfuerzo. Este es el esfuerzo de compresión, que tiene que ser menor o igual a Fs. ¿Sí? Esa es la condición. No, Fs no puede trabajar más que la compresión. Entonces, el acero puede trabajar en tracción igual que en compresión, pero siempre y cuando estos aceros de compresión estén confinados, estén amarrados con este estribo. Porque verán, cuando esto, a ver si lo comprimimos, estos aceros van a tratar de salirse. En cambio, en tracción no, no hay, en compresión, entonces hay que amarrarlos, hay que confinarlos. ¿Entiendes? Si se los confina adecuadamente, entonces pueden trabajar. Pero siempre es bueno que no trabajen como el acero en tracción, que ayuden, pero no mucho, ¿de acuerdo? Ese es más o menos el concepto. Si hacemos acá otro diagrama de compatibilidad que se llama, ¿sí? Es con un negro nomás. Para separarlo un poco, entonces decimos en esta teoría, decimos que este es el esfuerzo en compresión del concreto y para que sea compatible, esto tendría que ser Fs sobre N, ¿no? Para que tenga la misma compatibilidad. Entonces, acá viene que esto tendría que ser también F'S sobre N. Para que sean compatibles estos esfuerzos del concreto con el acero, tenemos que introducir, pues, esta relación modular, ¿no? Como habíamos hecho antes, ¿no? Para que sea compatible, tiene que ser así. Entonces, de aquí podemos, tal vez, obtener el valor de F'S, ¿no? Haciendo la proporcionalidad de triángulos, podemos obtener este valor de F'S. Bien. ¿Qué más podemos decir? A ver. En el rango elástico,
podemos decir que la deformación del concreto es igual a su esfuerzo por su módulo elástico, ¿sí? Lo mismo acá, podemos decir que la deformación del acero es, por la ley de Hooke, es Fs sobre su módulo elástico. Y aquí también podemos decir que la deformación del acero en compresión tendría que ser igual a F'S sobre E sub S. Entonces, si aplicamos la ley de Hooke, de acá podemos decir que Fc es igual a E sub C por E sub C. Aquí también podemos decir F'S es igual a F'S por E sub S. Y aquí, de aquí también podemos decir que Fs es igual a E sub S por E sub S, ¿no? Por la ley de Hooke tenemos esta proporcionalidad. Nosotros podemos aplicar en esta ecuación, ¿no? Y lo que haríamos, por ejemplo, es dividir todo. Puedo modificar como tal. Bueno, recién te puedo responder porque te cuento que... También vamos a decir, por otro lado, que la cuantía de acero en tracción es igual al área de acero sobre BD. Y ahora habría otra cuantía del acero en compresión, que sería A'S sobre BD. Estas se llaman cuantías de acero. ¿Sí? Estas serían las cuantías de acero en tracción y las cuantías de acero en compresión. Si nosotros dividimos esto entre BD, esto entre BD y esto entre BD, entonces tuviéramos las cuantías, ¿no? Y aquí verán ustedes que esto, BD, esto se va con esto. Esta sería la cuantía del acero en tracción y esta sería la cuantía del acero en compresión. Entonces quedaría así la ecuación, sería la cuantía del acero en tracción por Fs sería igual a 1 medio de Fc por K, nada más, y más la cuantía del acero en tracción por F'S. Tuviéramos una ecuación. Ahora bien, ¿qué más vamos a hacer? En base a eso, podemos decir que Fs, haciendo proporcionalidad, lo que quiero es eliminar
este de acá. Bueno, pero vamos a hacer otro cuadrito por acá mejor. Vamos a, digo, el diagrama, vamos a escribir, vamos a decir, diagrama de deformaciones. En el diagrama de deformaciones, vamos a dibujar así. La línea neutra estaría por acá. Esto va a ser KD. Y esto va a ser D menos KD. ¿Sí? Pues vamos a decir, entonces, en base a eso, esta sería la deformación del concreto. Esta sería la deformación del acero en compresión. Y esto sería, vamos a hacerlo con rojo esto. Esta sería la deformación del acero en tracción. De aquí vamos a obtener, por ejemplo, vamos a decir que E sub C es a E sub S, como KD es AD menos KD, ¿no? Pero también podemos decir que E'(S) es a E sub S como KD menos D' es AD a menos sobre KD, ¿no? Por proporcionalidad de triángulos, ¿verdad? Entonces, de acá podemos reemplazar, ¿no? Y podemos decir E sub C va a ser igual a E sub S por... Bueno, aquí directamente vamos a decir K sobre 1 menos K. Y de aquí vamos a decir E'(S) es igual a E sub S por K menos, aquí sería KD menos D' sobre D menos KD. Vamos a mantener esto así. Y si yo lo multiplico esto por E sub C, y esto por E sub C, así. Acá también, bueno, aquí tendríamos que borrar, ¿no? Aquí sería E sub S por E'(S) sería igual a E sub S, aquí sería KD menos D'
sobre D menos KD por E'(S). Y esto sería igual a FC, y esto sería igual a F'(S) por la ley de Hooke, ¿no es cierto? Aquí estamos diciendo que FC es a E sub S por S, F'. Lo mismo lo estamos haciendo acá. Entonces, yo utilizaría estos conceptos para reemplazar en esta ecuación. En esta ecuación. Entonces, aquí os reemplazaría FC, F'(S), y todo estaría en función de FC. Entonces aquí vamos a poner reemplazando vamos a tener que la cuantía del acero, a ver dónde está. La cuantía del acero por Fs va a ser igual a 1/2 de Fc por K. Fc vamos a poner aquí. E sub S por K, 1 menos K por E sub C. Y todo por K. Más F'S por F'S, que sería aquí E sub S por KD menos D' sobre D menos KD por E sub S. Es reemplazado acá. Pero también de una vez voy a reemplazar esto aquí. Es decir, la cuantía del acero, en vez de Fs voy a poner lo que está acá. Fs es E sub S por S, ¿no? Listo. Un poco larga la ecuación, pero es así. Entonces, verán ustedes que aquí desaparece esto. Y si dividimos esto entre E sub S esto entre E sub S y esto entre E sub S, entonces aquí van a ver ustedes que esto queda 1, esto es 1, y esto es 1 sobre N. Ustedes saben que N es igual a E sub S sobre E sub C. Pues aquí tengo 1 sobre N, o sea, N estaría en denominador. Entonces, fíjense, aquí he hecho desaparecer todo y lo único que queda es K y las cuantías de acero en tracción y en compresión y K. N. Esto porque hay una ecuación que tenemos que decir, y de aquí yo puedo despejar K. Y K va a salir una cosita así. Va a ser la cuantía del acero en tracción
más la de compresión al cuadrado por n al cuadrado más 2 veces n. Un ratito, por favor, ¿ya? Aló. Hola, Pablito, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te habla Javier Caballero. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué dice Javier? Oye, Javier, bueno, Javier, te quería hacer una consulta, hermano. Estás trabajando para el Consejo Representativo y que te nos proponer a vos, hermano, para que te colabores. Pero sería como suplente nomás, porque... Sí, como suplente nomás, Javierito, ¿ya? Como suplente. Listo. ¿Qué quieres? Ya te voy a mandar despuésito, ahorita estoy en clase, Javier, ¿ya? Chao. Aló. Disculpe, entonces, miren, con esto lo que he hecho es resolviendo esta ecuación en función de K, ¿no? De prima D, todo desaparece. Tendríamos esta ecuación, 2n por rho, aquí vamos a poner así, más rho prima por D prima sobre D. Bueno, hasta aquí nomás no se asuste, no es tan largo. ¿Sí? Y aquí sería menos la cuantía de tracción, menos en compresión, por N. Esto es lo que quería obtener en una ecuación con armado doble. El valor de K para determinar todo esto. Si ustedes se acuerdan, también hicimos este valor de K, también determinamos cuando era simplemente armado. Entonces, fíjense, si esto fuera 0, y esto fuera 0, o sea, en armado simple quedaría pues como de esta manera. ¿Se acuerdan que hicimos? Quedaría así nomás, ¿no? Rho al cuadrado por n al cuadrado, ¿no? Si esto fuera 0, 0 y 0, sería así, más 2 veces n, menos n o la cuantía por n. ¿Se acuerdan que obtenimos esta ecuación? Cuando este es armado simple. Entonces aquí tenemos las dos formas, ¿no? Esto es para armado simple. Y este es doble armado. Eso es. Dije, Entonces, ¿sí? en el 2n sería 2n por la cuantía también, ¿verdad? Claro, esto está factorizado. Sí, se equivocó. En el otro le falta la cuantía. En el último. Allá. Sí, acá no. Sí. Correcto. Me falta la cuantía. Así. Esta ecuación ya la hicimos también. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda alguien o quieren que revisemos? ¿Se acuerdan de esta ecuación? El armado simple, que debe estar por acá. Uy, hemos avanzado bastante.
Acá está. Al cuadrado, 2n cuadrado. Teníamos esta ecuación. Hicimos lo mismo, pero lógicamente más sencillito, ¿no? Ahí está acá. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Armado simple, armado doble. Entonces, jóvenes, hemos desarrollado todo con esto, ¿no? Y lógicamente podemos encontrar también el valor de K, pero ya lógicamente más complejo. Pero no se asusten, esto con las tablas lo podemos resolver también fácilmente. Utilizando las tablas, lógicamente va a ser mucho más fácil, ¿no? Haremos un ejemplo que creo que corresponde. Pero aquí hay unas hojas en blanco que quiero eliminar. Esta, estamos bien, sí. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a hacer una viga con armado simple y armado doble. Vamos a ver qué diferencia habría una viga así. Vamos a tomar una viga de, digamos, de 30 por 50, más o menos así. Vamos a ponerle acá unas, ya, 3 varillas, vamos a ponerle, ¿no? 3 varillas de 20. Y aquí le vamos a poner 2 varillas de 16. Sí. Lógicamente, confinados por los estribos, ¿no? Amarrados, así. Confinados quiere decir amarrados, chunchados, ¿no? Ahí tenemos una viga. Vamos a darle algunos valores que sea 260. FY que sea 4200. Y aquí FC y FS. Bueno, FS que sea 2100. Y aquí 0.45 más o menos. ¿Cuánto sería? 120, digamos. 120. Ya. Ahí tenemos una viga armada así. Entonces, queremos saber el momento resistente. En armado simple. Y el momento resistente en armado doble. ¿Sí? Haremos ese análisis. ¿Qué les parece? Este es un análisis. Análisis de esfuerzos, ¿no? De momentos. Bien, para el armado simple, vamos a obtener primero las cuantías, ¿no? La cuantía del acero en tracción, que sería AS sobre BD, y también vamos a obtener 3 phi de 20, creo que es AS, creo que es 9.42, ¿no? Y aquí A' S sería 2 varillas de 16. Ustedes tienen la tabla, a ver cuánto sería. 4.02, sí. 402.
supongamos que tenemos eso. Entonces acá vamos a calcular la cuantía. Va a ser 9.42. Bueno, vamos a calcular D. Falta aquí algunos datos, ¿no? Bueno, vamos a decir directamente así. No, calcularemos. D va a ser igual a 50. El recubrimiento que sea 2,5 centímetros. 2,5 menos el estribo, que sea 8 milímetros, menos 0,8 y menos 2 medios. Entonces, D va a ser igual, sería 1,1843, aquí sería 45.7 centímetros. Y D' va a ser 2,5, el recubrimiento más 0,8 y más varilla de 16 sería 1.6 sobre 2. Entonces, D' va a ser igual 2,5 más 0,8 sería 3,3, 0,8, 1,6, 4.1. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí hemos determinado los valores, ¿no? Pues acá tendríamos B, que sería 30 por 45.7. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? Ayuden con sus máquinas, por favor. 0.00 Inge. ¿Ya? 687. 687. 69 le pondremos, ¿ya? Pero ustedes pueden manejarlo como 687, no hay problema. Entonces, acá podemos calcular K. Falta N. N sería 2.1 por 10 a la sexta, 15.100 por la raíz cuadrada de 260. Aquí voy a pedir que calculen cuánto es 8 puntos. ¿Cuánto? 8.62. Este sería para nosotros N, la relación modular. El módulo elástico del acero sobre el módulo elástico del concreto. Entonces vamos a calcular ahora K. K sería la raíz cuadrada de 0.0069 por 8.62 al cuadrado más 2 veces N, que sería 8.62 por 0.0069, ¿sí? Y menos 8.62 por 0.069. Ese sería el valor de K en un armado simple, de acuerdo a las fórmulas que hemos visto. ¿Se acuerdan? Ahí tenemos, ¿no? ¿Cuál sería? Cero, 300. ¿Cuánto sale K?
0.290. 0.290. Ese sería el valor de K en un armado simple, ¿ya? Y si tenemos K, bueno, podemos obtener muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, KD sería 0.29 por D, que sería 45.7. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuál sería la línea neutra? Esta es la línea neutra, ¿no? ¿Cuánto sale? 13.253. 13.253. Tenemos 13.25 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, la línea neutra estuviera pues por acá, más o menos, ahí, ¿no? A esta distancia, ¿no? 13.25 centímetros. Bien, ahora vamos a calcular lo que queremos, ¿no? El momento resistente por el acero. Acá tenemos que determinar todavía a cuánto trabaja el acero y a cuánto trabaja el concreto, ¿verdad? Si hacemos trabajar el acero a su máximo, 2100, ¿no? Podemos decir a cuánto estaría trabajando el concreto. Podemos ir a las tablas, podemos obtener, pero también lo podemos hacer en forma FC. ¿Qué fórmula tenemos de FC? No es FC nomás. Bueno, vamos a salir de acá. Decíamos que AS por FS es igual a 1/2 de FC por KD y por B. Y aquí podemos despejar FC. Entonces, FC sería igual a 2 veces AS, que sería 9.42 por 2100 sobre KD, que sería 13.25 y B sería 30. A ver, ¿a cuánto estaría? Si hacemos trabajar al acero a su máxima tracción, ¿cuánto estaría trabajando el concreto para un KD de 13.25? A ver, ¿cuánto sale esto? $99.53. 99.53 kilogramos centímetro cuadrado. Estamos en un análisis, ¿no es cierto? Sería así. Entonces, aquí podemos calcular el momento resistente. En este caso va a ser uno solo, ¿no? Porque hemos igualado los dos. Va a ser uno solo. El momento resistente sería AS por FS y por JD. Y esto tiene que ser igual a 1/2 por FC, por KD, por B y por JD, ¿no? Pero como es partido de eso, entonces basta uno solo, ¿no? Los dos son iguales, pues cualquiera. En este caso tienen que ser los dos iguales. Iremos al más fácil, a este AS, que sería 9.42, por FS, que sería 2100, ¿no? JD. J, sabemos que J es igual, o mejor dicho, JD
es igual a D menos K de tercios, ¿no? Sí. Podemos hacer también así. Entonces, JD sería 45.7 menos K de tercios, que sería 13.25 sobre 3. Así podría ser también. De otra manera, hay muchas maneras de calcular, ¿no? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sale? Esto va a salir en kilogramos. Si quieren recorrer 5 decimales, vamos a tener el momento en toneladas. $8.17 toneladas metro por 10 a la quinta. 8.17 toneladas metro. Sí. Bien, entonces, si nosotros no tomamos en cuenta estos aceros en compresión, en un armado simple, o sea, solamente con estas varillas, sin estas, puedes resistir 8.17 toneladas metro. Ahora veamos cuánto puedes resistir considerando este doble armado. Doble armado. Entonces, acá tendríamos que calcular la cuantía del acero en compresión, que sería A'S sobre BD. Y en este caso sería 402 por 30 y por 45.7. ¿Cuánto será esto? $0.029. 0.0029, bastante bajo, ¿no? Estamos usando valores bastante bajos. Bien, pero este es un análisis, ¿no? ¿Y el otro cuánto salió? 0.069, menos de la mitad. Ya, está bien. Entonces ahora vamos a calcular cuánto sería la cuantía en tracción más la cuantía en compresión. Acá es S, ¿no? Entonces aquí sería 0.0069 más 0.0029. ¿Cuánto me lo suma esto? ¿Cuánto sería esto? 98. 98. Ya. Entonces vamos a calcular ahora acá. Un poquito largo, pero bueno, estamos haciendo un análisis, ¿no? Aquí tendríamos 0.098 al cuadrado por n es 862, ¿no? Por 8.62 al cuadrado más 2 por 8.62, ¿no? Por 0.069 más 0.0029 por D', que es 4.1 sobre D, 45.7. Ahí está, sería la raíz cuadrada. Aquí sería menos
8.62 por 0.098. Un poquito más largo K. Pero vean ustedes, calcúlenmelo por, estamos usando esta fórmula larga, ¿no? Esta fórmula acá. Exactamente eso es. A ver, calculen todos, por favor, aprendan. ¿Cuánto sale K? $0.277. 277. ¿Está bien? Muy bien. Vean ustedes, diferente al otro K. El otro K era 0.29, 0.290, ahora es 0.277. De manera que KD sería 0.0277 por 45.7. ¿Cuánto sería ahora el KD? $12.66. 12.66 centímetros. ¿Sí? Bien, nosotros necesitamos saber cuánto es F'S para aplicar la fórmula para el momento, ¿no? Porque vean ustedes, yo tengo que aplicar esta fórmula. No hemos aplicado el momento. Aquí falta. Vamos a aumentar acá el momento, por favor. ¿Ya? El momento. Aquí me falta el momento. El momento resistente en un doble armado tendría que ser al momento, a partir de acá, al momento de la compresión, 1/2 de FC por KD por B, ¿no? Y su brazo sería JD, ¿no? Y más el otro momento, que sería A'S por F'S, y su brazo sería D menos D'. El momento resistente tendría que ser este. Porque vean ustedes, miren, si quiero sacar, si quiero hacer un solo momento, tendría que sacar la resultante de estas dos fuerzas, ¿no? Para equilibrar, pero su brazo ya no va a ser JD, ¿no? Va a ser otro. Entonces lo que se hace es calcular el momento primero por esta fuerza y sumarle la otra fuerza. Entonces, si se fijan, entonces, ustedes saben que de aquí a aquí el brazo sería JD. Y el otro brazo, este otro brazo para otra fuerza sería D menos D'. Pues aquí está D menos D' y el otro es JD. Una fuerza por su brazo más la otra fuerza por su brazo. Eso lo voy a anotar acá para que esté bien claro. Vamos a borrar aquí.
el momento resistente en un doble armado sería 1/2 de FC por KD por B, que sería la parte del concreto, por su brazo, JD, más la otra fuerza de compresión que le está ayudando, que sería A'S por F'S por D menos D'. Entonces, este sería el momento en un doble armado. Si en algún caso nosotros eliminamos esto, entonces tenemos nomás el momento en un armado simple, como lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, aquí viene esta ecuación, que no vamos a eliminar, ¿no? Entonces, para esto, pues, tenemos todos los valores, menos esto. No tenemos este valor. Entonces, acá decimos, ¿y cuánto es F'S? F'S es el esfuerzo en compresión del acero. ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo determinamos? Como ya hemos hecho estas ecuaciones de proporcionabilidad, ¿se acuerdan? De aquí podemos obtener, pues, F'S, ¿no? Aquí también hicimos lo mismo, ¿no? Aquí está F'S, ¿verdad? De aquí podemos obtener. Vamos a dibujar. A ver, iremos por un lado. Si esto es Fs sobre N, y esto es F'S sobre N, entonces y esto es KD, y esto es D'. Podemos decir, esto es FC, ¿no? Pero FC nosotros por el momento no conocemos, ¿no? Lo que sí lo conocemos es que Fs haremos trabajar siempre a lo máximo, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? Fs a lo máximo. No nos conviene mucho manejar Fc como máximo, ¿no? Fs, como hemos aprendido, ¿no? Si Fs es así, pues podemos calcular aquí la proporcionalidad, es decir, F'S es a Fs, ¿no? Como esta distancia es esta otra distancia, como KD menos D' es AD menos KD, por proporcionalidad. Entonces podemos decir acá, KD es 12.66 menos 4.1, aquí sería 45.7 menos 12.66. ¿Cuánto saldrá esto?
F'S será igual a 2100 por ese valor. ¿Cuánto es este valor? $0.259. Por 0,259. ¿Cuánto sale? Vean ustedes, los n los hemos anulado, ¿no? Los n se van, ¿no? N con n se va. ¿Cuánto sale? $543.9. 543.9 kilogramos centímetro cuadrado. Miren, en este caso, el acero en compresión, haciéndolo trabajar el acero en tracción a su máximo valor, ¿no? Tendríamos que estaría trabajando solamente a 543.9. ¿Ya? No podemos hacerlo trabajar más, ¿no? ¿Por qué? Porque también estamos restringidos con FC, ¿no? También podríamos haber calculado FC acá, ¿no? En base a esto, era lo mismo. Igual, podemos haber calculado FC, sale lo mismo, la misma proporcionalidad. Bien, entonces, vamos a aplicar ahora el momento resistente. El momento resistente en doble armado va a ser igual a 1/2. Pero no hemos calculado FC. Ya. Necesitamos calcular FC. Y vamos a decir acá, necesitamos calcular FC, igual, yo quería reducir, pero igual calculamos. FC es a F'S, ¿sí? ¿No? Como KD es a KD menos D'. Podemos hacer así. Ahí está. Proporcionabilidad. Entonces, de aquí podemos calcular FC como F'S, que sería, en este caso, sería 543.9 por KD, que es 1266 sobre KD 12.66 menos D', que sería 4.1. ¿Cuánto sale esto? Noventa y tantos. $804.97. 800. No, algo está mal. El N nos falta. Aquí estamos mal, Esto sería por N, o sobre N, sí, nos falta el N. Entonces aquí sería dividido entre N, que sería 8. ¿Cuánto es N? 8.62. Porque este N va a ir a multiplicar, va a añadir. Nos falta ese valor, divídelo entre 8.62, por favor.
93.38. Sí, tiene que ser con N. Así hicimos, ¿se acuerdan? Aquí está la proporcionabilidad, ¿no? N. Muy bien. Miren, el concreto estaría trabajando menos en doble armado. ¿Por qué? Porque ya tiene la ayuda del acero en compresión, ¿no? Estaría trabajando menos. Ahora podemos calcular, sí, el momento resistente en doble armado, que sería 1/2 de FC, que sería 93.38 por KD, que es 12.66 por B, que es 30, y por JD. No hemos calculado JD, ¿no? JD sería 45.7 menos 12.66 tercios. Esto sería JD, ¿verdad? JD. Más A'S, que sería 402 por F'S, que sería 543.9 por el brazo, que sería 45.7 menos 4.1. Sí. Repasemos. 1/2 de FC por KD por B por JD. Ese es el momento que toma el concreto, más el momento que toma el acero en compresión. 402 por F'S, D menos D'. ¿Cuánto sale? Cinco decimales menos. 8.26 toneladas metro. 8.26. ¿Y cuánto salió el otro? 8.17. Miren, no es mucho la diferencia, ¿no? Mayor a 8.17 es muy poquito. Pero bueno, hemos hecho un análisis en que en realidad estos dos aceros están trabajando a muy poco. Podrían trabajar hasta 2100, pero están trabajando apenas están trabajando a 543, ¿no? Y eso entonces hace que también el hormigón trabaje un poco menos, ¿no? Entonces, de manera que la diferencia no es gran cosa. Pero, ¿qué pasa si nosotros le aumentamos tal vez más acero? O, bueno, o hacemos variar algunas dimensiones, entonces la cosa sería diferente, ¿verdad? Pero este ha sido un análisis que hemos hecho por ahora. La próxima clase vamos a hacer ya un diseño donde podamos ver realmente cuánto de acero nos conviene colocar acá. Estas dos varillas de acero apenas es muy poco. Deberíamos colocar más, ¿no? ¿Para qué? Para que el concreto, para que aumente la compresión en esta zona y pueda resistir más. Desde luego que nos va a pedir también más acero en tracción, ¿entienden? Entonces acá lo que faltaba, digamos, para que haya más diferencia, es poner más acero en tracción y más acero en compresión. Aquí es muy poco lo que estamos haciendo trabajar. Pero era un análisis, ¿no? Nada más, era un análisis, ¿no? Miren, si yo quisiera
hacer resistir momentos mayores, necesito más acero en tracción y más acero en compresión, ¿verdad? Pero esto quería mostrarles. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio donde hagamos ya un diseño que veamos realmente si es necesario usar acero en compresión o no, ¿entienden? ¿En qué casos se usa acero en compresión y en qué casos no? Acá, por ejemplo, por el ejercicio que veo, no era necesario. No era necesario. Por eso quería mostrar eso. Algunos me dicen, pero ¿y estas dos varillas, ingeniero, que se pone ahí arriba, para qué sirven? Servirían para mejorar, pero no mejora mucho. ¿Por qué? Porque es muy poco. Muy poco esto y muy poco esto también. Son valores. Miren, les quiero comentar inclusive menor que el mínimo. Menor que el mínimo, ¿no? Bien. Si no hay más preguntas, vamos a parar acá. Tengo otra clase más luego. ¿Dónde estamos? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas,